Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuguenui, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Comenzamos la jornada de este viernes 15 de noviembre con mucha información, muchas novedades de lo que ha acontecido aquí en la localidad en las últimas horas, así que lo invitamos a que se quede haciéndonos compañía por alrededor de una hora. El gobierno de Río Negro ofreció un aumento del 10% para el último trimestre del año a los empleados del Poder Ejecutivo Provincial y docentes, pagaderos en 3 tramos. La propuesta comprende pagar el 3% en el mes de noviembre, el 3% en diciembre y un 4% en el mes de enero del año 2020, considerándose este último como parte de las paritarias del año 2019. La misma propuesta fue formulada a los gremios AT y UPCN en el marco del Consejo de la Función Pública y a UNTER dentro de la paritaria docente. Sí, efectivamente, acabamos de finalizar la reunión. Propusimos para el tercer trimestre del año y conforme lo había anticipado el gobernador hicimos una oferta salarial teniendo en cuenta sobre todo el impacto de la devaluación y el incremento de la inflación en los últimos meses. Si bien el mes de octubre cerró con un dato ya inferior al que había sido para el mes de septiembre, entendíamos necesaria una recomposición salarial para el último trimestre. Se ofreció inicialmente un 3% en noviembre y un 3% en diciembre, y se terminó acordando un 4% adicional durante el mes de enero, pero que será tenido en cuenta como parte de la paritaria 2019. Así que esa fue la propuesta que hizo el gobierno. El gremio ATE manifestó que lo va a poner a consideración de sus órganos internos del gremio, y que dará una respuesta luego de esa reunión. Y el gremio UPCN planteó la disconformidad porque había pedido un incremento mayor, pero en definitiva esa es lo que el gobierno puede ofrecer en función de la proyección de ingresos que tiene de acá a fin de año para no comprometer el pago en tiempo y forma de los salarios y a los proveedores. Es decir, 3 en noviembre, 3 en diciembre y 4 en enero es un 10% adicional a los aumentos que ya habíamos dado hasta el presente para el año 2019. La defensora del pueblo de Bariloche, Beatriz Oñate, y el subsecretario de Participación Comunitaria, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, Juan Durán, celebraron un acuerdo este viernes 15 con el fin de, entre otros temas, promover la mediación como herramienta de resolución a conflictos. Con ese objetivo se brindará atención en el Centro Cultural Rucaché, ubicado en el barrio Nahuelhue, 2 veces por semana. Hoy lo que vamos a hacer es formalizar lo que ya venimos trabajando con antelación, que tiene que ver con una herramienta más de acercamiento del Estado a la ciudadanía, a las vecinas y a los vecinos, para que sepan que este es un espacio, un canal más para buscar vehiculizar todas las respuestas que podamos brindar desde el Estado en las áreas que nos competen. Bien, la verdad que, bueno, como decía recién la defensora, poder trabajar en este acuerdo nos permite también comenzar a trabajar en una construcción conjunta con la comunidad en todo lo que tiene que ver la resolución del conflicto a través de la palabra, ¿sí? Agradecerle también a la coordinadora del RUCA cuando en su momento hablamos con la delegada de Desarrollo Social de acá de Bariloche. Le planteamos un poco la situación de poder comenzar a trabajar conjuntamente y bueno, y nos abrió las puertas del RUCA. Y territorialmente creo que es un buen lugar como para poder comenzar a trabajar, y aparte no solamente desde la mediación, sino también en otros aspectos que tienen que ver desde una construcción conjunta entre la comunidad y el Estado,
y fortalecer fundamentalmente los vínculos, ¿sí?, con las distintas áreas gubernamentales. Así que bueno, agradecerles a ustedes también, decirles que esto se va a ir trabajando, ¿sí? Seguramente se va a fortalecer, ya estamos finalizando el año, pero ya en el próximo año se va a fortalecer. Se van a traer propuestas también para comenzar a trabajar en los talleres, que ya eso lo habíamos charlado, ¿sí? Así que bueno, agradecerle también a la defensora, a su equipo, a su personal, que es la que va a estar a cargo también de las mediaciones y comenzar a trabajar en distintas propuestas que tengan que ver para acercar a la comunidad. Básicamente lo que esto conlleva, o el propósito de esto, era justamente acercarnos a la comunidad y poder ofrecerles este acompañamiento de construcción conjunta en todo lo que tenga que ver en el ámbito de la mediación comunitaria y otros aspectos también. Así que bueno, formalizar eso. Silvia. Bueno, muchísimas gracias tanto a la subsecretaría como a la Defensoría. La verdad que cuando nos propusieron esto hace unos meses, nos pareció que era un poco la idea siempre que tenemos desde el Rucaché, de poder acercar a la comunidad propuestas, gestiones y soluciones a ciertos conflictos y cuestiones que están pasando. Estamos acá, pertenecemos al Ministerio de Desarrollo Social, tanto con nuestros programas de oficios y algunas otras asistencias, desde acá siempre tratando de buscar soluciones para la comunidad. Así que bueno, esto va en pos de ese trabajo y la articulación que vamos a lograr juntos, así que muchas gracias. En una nueva jornada de asamblea, alerta y movilización, las y los trabajadores de la CENAF se manifestaron en el centro cívico para advertir sobre la situación de precariedad laboral y exigir el pago en el mes de diciembre de todos los nuevos contratados. Desde ATE Bariloche están solicitando a Roxana Méndez, la responsable del organismo provincial en la ciudad, que regularicen el pago de los trabajadores que aún se encuentran bajo la modalidad de monotributo. Las delegadas indicaron que continuarán visibilizando esta problemática. Sí, nosotros los trabajadores de la CENAF estamos en asamblea y hoy estamos con una actividad programada que era una conferencia de prensa, concentración acá en el centro cívico para visibilizar la situación de la institución. El clima no nos acompaña mucho hoy para hacer un corte, para panfletear, veníamos preparados para eso, pero bueno, hubo un cambio ahí de plan decidido por toda la asamblea. Y es hoy reunirnos y seguir como seguimos en este plan de lucha y denunciando la precarización laboral que hoy está atravesando la CENAF, ¿no? Bueno, ¿por qué se eligió el centro cívico? Para que la comunidad sepa el por qué nosotros estamos pidiendo una respuesta a Méndez y el gobierno provincial, porque la mayoría no sabe en qué situación está CENAF trabajando y cuáles son las falencias que tiene la institución. De la movilización reciente que fue hace unos días al centro administrativo a esta parte, ¿qué novedades han habido? La verdad es que las novedades no han sido muchas. Sabemos que Roxana Méndez se ha comunicado con el delegado provincial, el secretario provincial, pero bueno, no se ha avanzado en alguna respuesta concreta. Nosotros también estamos solicitando una mesa de negociación que sea a nivel local de Roxana Méndez con los trabajadores, porque bueno, hoy por hoy nosotros, San Carlos de Bariloche, los que estamos en esta localidad, estamos visibilizando, estamos reclamando, estamos llevando adelante una denuncia pública, ¿no?, de toda esta situación. De ese pedido todavía no hemos tenido respuesta y no, las novedades no han sido demasiadas. Bueno, pasa el tiempo, ya estamos más cerca, digamos, de fin de año, con lo cual la situación apremia, ¿no? Por lo menos algunas vías de solución es lo que están pidiendo antes de que cierre el año. Sí, lo más urgente es que se le cancele la deuda a los compañeros monotributistas, que hay algunos que hace 4 meses, tienen 4 meses adeudados, que eso le generó una deuda en AFIP, que si bien van a cobrar, pero lo que cobran la mitad la van a tener que pagar en los recargos que le cobra AFIP, y más que nada es eso, de que puedan cobrar en tiempo y forma y que los nuevos contratados cobren en el tiempo que tienen que estar cobrando, que sería ahora en diciembre como mucho, porque sabemos que los tiempos de la administración no son los mismos que los nuestros y que podría tardar hasta 3 meses, pero no más de eso.
Por eso que hoy estamos acá, para que en diciembre puedan cobrar y se concreten los pagos de todos los compañeros. Bueno, de alguna manera buscan llamar la atención aquí en el centro cívico. ¿Hasta qué horario más o menos van a estar? Y lo vamos a definir ahora en la asamblea, pero bueno, yo creo que va a ser toda la mañana. Ahora lo vamos a definir bien. Tenemos algunas acciones concretas, hacer un petitorio acá en el Consejo, que bueno, que toda la comunidad conozca, que todas las instituciones estén al tanto de esta crítica situación que hoy atraviesa la CENAF y los trabajadores, ¿no? ¿Continúan en asamblea permanente, en estado de alerta? Sí, el estado de alerta y asamblea y movilización permanente continúa, así que bueno, seguimos en este plan de lucha, seguimos esperando respuestas de la señora Roxana Méndez y bueno, esto va a ser hasta que tengamos una respuesta concreta y que en diciembre los compañeros cobren, que también se aclare qué tipo de seguro laboral tienen, qué ART tienen para ir a los territorios y que se le cancele la deuda a todos los compañeros monotributistas que también ellos cumplen funciones muy importantes en los dispositivos. Estados miembros de la ALBA condenan golpe de Estado en Bolivia. Los representantes de los países miembros de la Alianza Boliviana para los Pueblos de Nuestra América condenaron el golpe de Estado contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Los delegados de la ALBA hicieron un llamado para que ninguna nación reconozca a las autoridades que asuman el mando allí en el país de Bolivia. Compartimos el informe de Hispan TV. Los representantes de los países miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América condenaron lo que denominan un golpe de Estado contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. El pronunciamiento lo dieron a conocer tras celebrarse la 8ª reunión extraordinaria del Consejo Político del ALBA, celebrada en Managua, con presencia de cancilleres y vicecancilleres de las naciones que integran esta alianza. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, condenó el hecho que la Organización de Estados Americanos avale la salida del poder de Evo Morales y acusó al gobierno de Donald Trump de estar detrás de esa acción. Debemos condenar este golpe de Estado muy bien planificado. Un golpe de Estado que fue pasando por fases, que tuvo actores claramente identificados, nacionales, internos e internacionales, como el caso de la nefasta Organización de Estados Americanos, la OEA, y en particular del señor que funge como secretario general, que nosotros le hemos dicho en su cara, sicario general. El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Evo Morales, Diego Pari, resaltó que la presión de grupos paramilitares y de la misma policía llevó al exmandatario a renunciar y culpó al opositor Carlos Mesa de liderar esas acciones. El tema del fraude electoral, la segunda vuelta, las nuevas elecciones, solamente fueron falsos argumentos que utilizó la derecha boliviana para consumar un golpe de Estado. Ante la consolidación de grupos paramilitares, el amotinamiento de la policía y las múltiples amenazas, agresiones e incluso quema de viviendas de simpatizantes y funcionarios públicos, funcionarios del partido gobierno, el 10 de noviembre se consume el golpe de Estado, luego de que el comandante de las Fuerzas Armadas exigiera públicamente la renuncia del presidente y el vicepresidente. Los representantes de los Estados miembros de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América que asistieron a este encuentro sostienen que es importante la unidad de los países del ALBA para enfrentar el intervencionismo que, según ellos, pretende imponer Estados Unidos. Los acontecimientos en Bolivia demuestran que el imperialismo, las oligarquías nacionales y la OEA no toleran gobiernos independientes y soberanos en nuestra América. Mucho menos si están comprometidos con las amplias mayorías siempre excluidas. Los delegados del ALBA hicieron un llamado para que ninguna nación reconozca a las autoridades que asuman el mando en Bolivia. Este viernes 15, la Escuela Industrial Jorge Newbery, hoy set número 9, realizó una muestra para conmemorar el Día de la Educación Técnica. La misma se llevó a cabo durante todo el día en el edificio, donde los estudiantes de todos los años expusieron sus trabajos realizados en los diversos talleres. Bien, este viernes estamos realizando esta muestra que es abierta a toda la comunidad. Se envió invitaciones a las escuelas primarias, sobre todo. Y bueno, es un poco la muestra de los talleres, de los que se trabaja en aula.
Acá en este espacio solamente hay un poquito de lo que es la muestra, el resto de las cosas se pueden observar en los talleres de mecánica. Tenemos, bueno, como pueden observar, distintos trabajos prácticos donde se muestra todo el recorrido que tienen los estudiantes en nuestra escuela, ¿no? Se pueden apreciar los trabajos prácticos en taller, en carpintería, ajuste, de electricidad, de fundición. También hay trabajos de aula, ¿sí? Donde hay trabajos de artística, por ejemplo, ¿sí? Trabajos de geografía, de biología. Es una muestra general de toda la escuela. Bueno, es una fecha importante, ¿no? Durante el año, o por lo menos de las que hay en el año para ustedes, teniendo en cuenta que se celebra el Día de la Educación Técnica. Sí, tal cual. El Día de la Educación Técnica, bueno, es muy importante para nosotros como técnicos. La verdad que festejamos eso, ¿no? Contanos, ¿los que participan de las muestras son de todos los años? Sí, participan chicos de todos los años, los 6 años de la escuela, de la carrera, y bueno, cada chico generalmente, o sea, muestran lo que trabajan en el año, no es que se generan trabajos específicamente para la muestra, sino lo que pueden ver ahora es lo que trabajan ellos en las aulas. Bueno, hablanos un poco sobre el taller de CAD, del cual estás a cargo, y un poco sobre lo que están mostrando en esta jornada. Bien, el taller de CAD significa diseño asistido por computadora y bueno, los chicos aprenden a usar distintos programas de diseño. Tenemos diseños que usamos programas vectoriales, paramétricos y recientemente hemos incorporado las impresoras 3D. Entonces estamos utilizando eso con distintos programas y la verdad que es algo lindo porque los chicos pueden diseñar, pueden proyectar una idea, pueden hacer planos técnicos y lo que ellos diseñan lo pueden tener impresos en un objeto palpable, ¿no? Y no solamente queda en un papel, sino que es algo que lo pueden manipular, lo pueden tener. Hay objetos que hemos impreso que se pueden imprimir conjuntos armados de 2 o 3 piezas que con simples movimientos uno las desprende, porque eso es plástico derretido, las desprende y tenés piezas con movimiento. Bueno, desde las escuelas técnicas, por lo menos de Bariloche, han además hecho aportes, ¿no? a la comunidad, a la sociedad. Y bueno, ahí de alguna manera se ve un poco, ¿no? El alcance que tienen las escuelas técnicas. Sí, la verdad que sí, esta escuela y como las demás escuelas de Bariloche siempre están muy abiertas a colaborar con instituciones de la sociedad. Acá en Bariloche se puede ver mucho ese trabajo de las escuelas. Acá hay muchos proyectos, está el semáforo que ha salido por todos lados, ha sido muy difundido. Siempre hay colaboración con el hospital, haciendo banquitos, bandejas, siempre se está colaborando en un montón de áreas. Momentos de irnos a una breve pausa aquí en Muley Zungu, estamos de regreso en breves. Inicio de espacio publicitario. Rosa, creo que alguien está en la calle. ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada. Ingeniero, ¿estás taladrar por acá? ¡Hey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho entran a nuestra casa? ¿Qué dirías tú si de un momento a otro entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías si ni siquiera te consultan ni te piden permiso? Algo similar sucede con los pueblos indígenas, ya que el gobierno nacional, sin consultarnos previamente, pretenden concesionar nuestras tierras y territorios. A pesar que existen convenios internacionales que amparan nuestro derecho. Respetemos el derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre nuestro futuro. Sin consulta previa, no hay democracia seria. Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. No importa dónde vive, cómo sean sus juguetes, si fue 7 vecino.
o a quedarse largo a caminar. No importa la talla ni el sexo, si es tranquilo o travieso. No importa el color de sus ojos ni el color de su piel. No importa qué hagan sus padres o cómo suele viajar. Lo importante es que si es menor de 2 años, ya tiene asegurada su vacuna contra el neumococo. Sí, la incorporamos al calendario nacional de vacunación de manera gratuita y obligatoria. Porque todos los chicos y chicas de nuestro país son iguales ante la salud pública. Y porque si todos están vacunados, podemos prevenir la principal causa de neumonía y meningitis en Argentina. Acércate a vacunarlos en hospitales y centros de salud de todo el país. Para más información, comunícate al 0800-222-1002 o ingresa a www.msal.gov.ar. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Seguimos compartiendo información. Río Negro continúa a la vanguardia trabajando para la igualdad de oportunidades de géneros. Inició un nuevo encuentro plenario de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades de Género en Bariloche. Río Negro es la única provincia del país que lo tiene conformado por ley. Este es un espacio de diálogo social tripartito que se conformó por ley hace ya casi 2 años, así lo explicó el titular de la cartera laboral, Lucas Pica. Sí, esta es una plenaria más de la tripartita de igualdad de oportunidades y género, un espacio de diálogo social tripartito que se conformó por ley ya hace casi 2 años. Es la única provincia del país que lo tiene conformado por ley, un espacio de discusión para ver qué nos pasa en el caso de Río Negro con el género y el empleo, tanto lo que hace a la accesibilidad como al mantenimiento del empleo. La verdad que se ha consolidado mucho este espacio, con mucha participación de todos los gremios, con participación del sector empresario y bueno, nosotros como gobierno. Y la verdad que no solamente ha sido un espacio de contención, de discusión, de planificación, sino haciéndonos cargo como rionegrinos y como rionegrinas de lo que nos pasa, se han generado instrumentos, por caso el protocolo para la actuación en casos de violencia de género en el ámbito laboral, un instrumento que haya sido tomado por varias empresas que lo están llevando adelante y por varias instituciones públicas, así que la verdad que estamos muy contentos, muy conformes con lo que se está haciendo en este espacio, cómo se viene consolidando y en mi caso particular es mi última plenaria que me va a tocar presidir porque ya termino mis funciones como secretario de Estado de Trabajo, pero lo importante es que este tipo de espacios van a perdurar y van a quedar para que todas y todos podamos seguir discutiendo qué es lo que nos pasa en Río Negro con el género y el empleo. ¿Cuáles son los avances que usted observa en la provincia de Río Negro a partir de todo este trabajo? Bueno, el primer gran avance es darnos cuenta que tenemos números muy difíciles, muy complejos, muy complicados y que nos tienen que llenar de vergüenza, pero por sobre todas las cosas de responsabilidad. En Latinoamérica hay una brecha salarial muy grande entre hombres y mujeres. La gran mayoría de los desocupados de nuestro país y de Latinoamérica son mujeres.
Y además, a nivel CIO, solamente las mujeres ocupan un 6% de esos espacios. Entonces, a partir de estos números, insisto, que nos tienen que llenar de vergüenza y de responsabilidades que estamos actuando, y la manera de actuar es dialogar, es generar y consolidar este tipo de espacios de discusión. Como les comentábamos, el subsecretario de Participación Comunitaria de Río Negro, Juan Durán, destacó el objetivo que tendrán que trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo de Bariloche a partir de un convenio. Entre los ejes sobre los cuales se avanzó con la Defensoría se encontraba la posibilidad de llevar a cabo un trabajo interinstitucional, la coordinación de capacitaciones y el armado de redes para la intervención en conflicto social desde la mediación. La verdad que hoy lo que se ha firmado es un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo de trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo. Ya veníamos hace un tiempo, hace un año, trabajando conjuntamente en lo que es mediación comunitaria. Y bueno, se fue haciendo una construcción de trabajo territorial y hoy el resultado justamente es comenzar a llevar la mediación comunitaria territorialmente en los distintos barrios de Bariloche. Hoy justamente, antes de hoy a la mañana temprano, estábamos hablando con los integrantes también de lo que es la Defensoría del Pueblo, los mediadores que van a estar trabajando acá, y también con el personal de desarrollo social, y bueno, veíamos esto, ¿no?, como algo muy productivo, porque el fin justamente es poder acercar una herramienta más a la comunidad de lo que es la mediación comunitaria como una herramienta fundamental de resolución de conflicto. Así que bueno, la verdad que muy contentos por eso. Bueno, Juan, más allá de una buena iniciativa que es el hecho de organismos que puedan mancomunar el trabajo, en esta oportunidad es necesario, ¿no?, que en el Alto de Bariloche se generen estas instancias. Sí, totalmente. En esta primera instancia vamos a trabajar en un diagnóstico participativo. Ya se viene trabajando hace un tiempo con la Defensoría en este sentido, para poder comenzar a trabajar con distintos dispositivos, ¿sí? Lo que hoy ofrecemos justamente es la mediación comunitaria, pero a la vez también poder comenzar a promocionar esta herramienta tan eficaz de resolución de conflicto, que justamente lo que busca y lo que disminuye, el propósito de esto es disminuir la violencia, el delito, y comenzar a trabajar de manera pacífica y a través de la palabra lo que es la mediación comunitaria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Comenzando a llevar también distintas propuestas y talleres, ¿sí? Comenzar a visibilizar el trabajo de la mediación y para qué sirve y cuál es el propósito de hoy, ¿no?, poder comenzar a trabajar desde el Rucaché con esta iniciativa. Juan, ¿nos puede hablar un poco más acerca del trabajo que realiza la Subsecretaría de Participación Comunitaria de la provincia? Sí, a lo largo de la provincia, de acuerdo al emergente, la verdad que es un área en el cual se viene trabajando hace mucho tiempo. Yo estoy a cargo del área hace 1 año y medio, ¿sí? Y bueno, venimos trabajando en la demanda, en el emergente, apoyándonos mucho también y trabajando conjuntamente con el referente social, las organizaciones sociales, los clubes, las ONG, y fundamentalmente nos hemos puesto como eje fortalecer los vínculos, ¿sí?, para poder llevar una propuesta concreta también, pero no desde arriba hacia abajo, sino también una construcción que sea en equilibrio, que sea conjunta. ¿Y cómo lo hacemos? Fundamentalmente en un contexto sociopolítico tan sensible como en el que estamos transitando. Es muy difícil también que el ciudadano, la comunidad se involucre en políticas de Estado. Por eso hay que recuperar y hay que comenzar a trabajar en una política vinculante en donde podamos trabajar de una manera, con una relación continua, con respuestas concretas a la demanda que va surgiendo, pero a la vez también generar ese vínculo de confianza, ¿sí?, entre las distintas áreas de gobierno y la comunidad, que eso justamente es lo que nos va a hacer llegar a un buen puerto. Juan Durán continúa describiendo el trabajo que realiza el área de participación comunitaria de la provincia en la ciudad sobre la perspectiva conforme a la normativa sobre derechos humanos a partir de la necesidad que plantean los vecinos, así como también la importancia de anclar dicho trabajo en el territorio mismo donde se ubican las poblaciones a quienes se dirigen. Estos ámbitos de participación ciudadana que genera la provincia, ¿en qué zonas
de Bariloche tienen más presencia? Hoy en Bariloche estamos trabajando con una delegación de participación comunitaria, teniendo en cuenta, no sé si te lo había mencionado, pero esta subsecretaría depende del Ministerio de Seguridad y Justicia. Con el ministro ya hace un tiempo, un año y medio, nos sentamos y bueno, justamente planteamos esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para comenzar a trabajar en un rol donde podamos vincularnos directamente con aquellas organizaciones, referentes sociales, clubes, donde realmente está la conflictividad y donde realmente es donde nos podemos apoyar y decir, bueno, genuinamente comenzamos a trabajar con aquellas personas que están legitimadas también dentro del ámbito barrial. Entonces eso es lo importante, poder tener una política de corresponsabilidad entre la comunidad y las distintas áreas gubernamentales. Hoy en Bariloche estamos de a poquito comenzando a generar políticas que tienen que ver más desde lo territorial. Yo creo que es fundamental trabajar siempre desde la cuestión, desde los diagnósticos, ¿sí? Pero también es importante comenzar a plasmar y ejecutarlos territorialmente. Para eso necesitamos afianzar los vínculos territorialmente. A lo largo de la provincia se viene haciendo el trabajo, es un trabajo de hormiga, es un trabajo de construcción, es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana y es un trabajo fundamentalmente que tiene que tener una cuota de compromiso. Eso es importantísimo. Cuando le agregamos esa cuota de compromiso y logramos que la persona que está trabajando también en una política o comienza a ser parte o quiere participar de una política de Estado, empezamos a ver que hay como un sentido de pertenencia. Si se logra eso es el resultado que estamos esperando, que la comunidad tenga un sentido de pertenencia también ante las distintas propuestas que se construyen conjuntamente, no desde arriba hacia abajo, sino desde las bases hacia arriba. Conjuntamente la construcción, lo que buscamos es desde ese lugar. En lo que es local en Bariloche, el personal que está trabajando con nosotros dentro de la subsecretaría, lo que nos da también justamente, cuando hablamos de subsecretaría de participación comunitaria, hablamos justamente de referentes o características del personal que tienen un alto compromiso también social. Y nos han tocado personas que tienen compromiso social, esa cuota que por ahí nos viene bien para el área, y la verdad que se ha desarrollado a lo largo del año talleres de oficio, talleres también culturales. Estamos trabajando con las murgas y comparsas de acá de Bariloche también, no solo en talleres, sino también en esto que te decía anteriormente, comenzar a construir un vínculo, a construir un vínculo y empezar a trabajar en la demanda conjuntamente, no por separado, sino conjuntamente. La Comisión de Murgas y Comparsa también tuvieron talleres de mediación comunitaria. Ellos mismos nos dijeron a nosotros, queremos ser parte de una política pública, pero para eso necesitamos que ustedes nos acompañen. Entonces eso es lo que buscamos también, que el referente social, el que está trabajando territorialmente, sea parte y tenga también y se sienta con un sentido de pertenencia de lo que se pueda llevar en el barrio. Así que para nosotros eso es muy importante. Y bueno, los resultados, como te digo, el propósito es muy bueno. Vamos desde lo micro hacia lo macro. Es una construcción conjunta, una construcción a mediano y largo plazo y una construcción también con un alto grado de compromiso social. Así que creo que esa es la propuesta que estamos desarrollando desde la Subsecretaría de Participación Comunitaria, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, y la verdad que después, si me preguntás a lo largo de la provincia cuáles son los resultados, hay una construcción, y lo que proponemos también de acá en adelante es eso mismo, ¿no? Fortalecer, seguir fortaleciendo y estar territorialmente cerca de la comunidad, no solo recepcionando la demanda, sino haciéndolos parte también. Mira, le voy a contar algo que nos han dicho en varios lugares referentes comprometidos en lo social. No queremos ser parte del problema, sino queremos ser parte de la solución. Así que bueno, cuando hay esa iniciativa, para nosotros es muy bueno porque justamente es lo que queremos trabajar, potenciar y acompañar. En una nueva jornada de protesta en Chile, miles de manifestantes conmemoraron el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca por un disparo policial. Camilo Catrillanca, de 24 años de edad,
fue asesinado de un disparo en la cabeza por carabineros el 14 de noviembre de este año durante un operativo policial en la Araucanía, en el sur de Chile. Compartimos el informe de Hispan TV. En una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional, miles de manifestantes, muchos de ellos mapuche, se reunieron en la Plaza Italia de Santiago, capital chilena, epicentro de las protestas, para conmemorar el asesinato del comunero mapuche Camilo Castrillanca por un disparo policial. Es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros merecemos, dignidad, dignidad en muchos aspectos. Basta de desigualdades, basta de injusticia, basta de que este país sea de unos pocos. Necesitamos dignidad. A unos 800 kilómetros al sur de la capital, en Temuco, la región de la Araucanía, donde se concentra gran parte de las comunidades mapuche, la mayor etnia chilena, se registraron fuertes enfrentamientos con la policía. Organizaciones de derechos humanos contabilizan al menos 12 detenidos tras el operativo. Camilo Castrillanca, de 24 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza por carabineros el 14 de noviembre de 2018 durante un operativo policial en la Araucanía, al sur de Chile. Este crimen trajo una crisis política para la administración del presidente Sebastián Piñera, porque los agentes de policía trataron de tergiversar los hechos para que su asesinato pareciera una consecuencia del intercambio de disparos entre los mapuches y los oficiales. A un año del caso, el tribunal prepara el juicio oral. Dignidad, ¿no? Una palabra que habla de fraternidad, habla de amor, habla de valoración, habla de sueño, habla de la construcción de una utopía, de un Chile para todas y todos. La conmemoración llega en momentos en que las protestas sociales en Chile se encaminan a cumplir un mes con un saldo de 22 muertos y jornadas de extrema violencia y represión policial. Anunciaron las 1000 millas Sport en Bariloche, la competencia de autos deportivos clásicos más importantes de América Latina. Disputará su edición 31 del día 27 al 30 de noviembre con base aquí en la localidad. Serán 3 etapas con 1.300 kilómetros de recorrido que incluirán 6 sectores de pruebas totalmente nuevos. En esta edición, la carrera tendrá un recorrido novedoso y se propone más cercano a la gente. 106 tripulaciones de Argentina, Estados Unidos y Europa han confirmado su participación. Al igual que en los grandes eventos de su tipo, el concurso de elegancia premiará al mejor auto Best of Show. Este año hay una nueva organización en las 1000 millas y entendimos desde nuestro lado que el evento tenía que ser más participativo para la comunidad, una comunidad que siempre nos recibe hace 30, esta es la 31 edición, y yo desde participante, como bien decía Carlos, veía eso, que se había perdido, algo que en los inicios era muy común, y bueno, distintas circunstancias se lo habrán hecho, pero bueno, nuestra idea era no solamente hacer participativo a la gente, sino, como bien decía Gustavo, esto es una fuente también de trabajo, entonces nos pusimos esos objetivos centrados en ese punto. Vamos a hacer toda la verificación técnica y el parque cerrado y la largada de la carrera lo vamos a hacer el miércoles a partir de las 15 horas del centro cívico. Vamos a hacer también la llegada, o sea, el inicio y el fin, que creo que es un símbolo de la carrera, va a ser el centro cívico. Las últimas pruebas, para que la gente las vea, las pruebas de regularidad, vamos a hacer en la costanera, de manera que el público pueda entender un poco más y disfrutar, así como nosotros disfrutamos nuestros autos, que lo hacemos bastante menudo. Estos autos son muy, muy raros de ver y creo que está bueno acercarlos a la gente y que los pueda disfrutar. Por otro lado, también en el aspecto solidario, hace más de 10 años venimos trabajando con el Banco de Alimentos, juntando fondos que siempre se hacen remates al final del evento,
y también entendimos que era otra falencia que teníamos que hacer, que era hacer un fin solidario acá en cada localidad donde pasa el evento, fundamentalmente, obviamente, en Bariloche, pero no solo como una cosa puntual, esporádica, sino lo que nos trazamos es apoyar distintos proyectos para que tenga una continuidad más allá de las personas que estarán a cargo de las 1000 millas o de esas entidades. Entonces estamos trabajando con la Fundación Challenge Argentina acá en Bariloche, con Puentes de Luz en San Martín de los Andes y como les decía, trabajando proyectos de manera de involucrar a las fundaciones, apoyarlas en sus objetivos y que ellos también formen parte de las 1000 millas y que colaboren y que nuestros proyectos comunes trasciendan la organización actual. Por otro lado, en este sentido también, como les decía, se hacen remates para juntar los fondos y generalmente eran o piezas de automóviles u obras de arte ligadas al automovilismo, ¿no? Que también eran artistas no de Bariloche. Bueno, con la misma tónica, este año decidimos que los artistas sean locales y bueno, las muestras que va a haber en el hotel y acá mismo van a ser de artistas locales, Pablo Bernasconi y Yamila Zabaljauri, y después también queremos darle un contenido más de espectáculo, no solo para el participante, sino para la gente en general. Va a haber más de 100 artistas, músicos con números musicales a lo largo del evento. Paola por ahí lo puede describir mejor que yo, pero en 7 u 8 momentos distintos. Y también diría que un 50% de la organización, que antes era totalmente traída de Buenos Aires, va a ser con gente local, con lo cual, trabajando las 1000 millas, y como bien decía Gustavo, una fuente de trabajo, alrededor de 200, 250 personas que trabajan van a ser locales. Así que bueno, estamos muy contentos, entusiasmados con esta propuesta. Toda esta propuesta no se podía lograr, digamos, en una apuesta que teníamos que hacer y es fundamental el apoyo de la Intendencia, de Gustavo, Daniel de la provincia y también de todos los entes públicos como Gendarmería Nacional, la Policía de la provincia, Tránsito, la Secretaría de Turismo, y creo que, bueno, desde el primer momento nos han apoyado esta idea y bueno, nos embarcamos juntos y esperemos que todo Bariloche lo pueda disfrutar. Felepula Muen, Puñaña, nos vamos a la última pausa aquí en Muley Zungu y estamos de regreso con más información. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar.
El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Último bloque del informativo de Walkington TV. La coordinadora del Centro Cultural Rucaché, Silvina Maldini, se refirió al acuerdo alcanzado entre la Defensoría del Pueblo de Bariloche y la Subsecretaría de Participación Comunitaria de Río Negro, con el objetivo de brindar atención 2 veces por semana en el espacio a su cargo ubicado en el barrio Nahuelhué. Maldini indicó además que el Centro Cultural Rucaché es un espacio donde se realizan actividades recreativas, eventos y donde además cuentan con la atención de varios organismos e instituciones de la ciudad. Bueno, acabamos de firmar un convenio de articulación para un trabajo territorial basado sobre todo en el tema de las mediaciones comunitarias. La Defensoría va a estar a partir de la semana que viene, bueno, ya empezaron a venir martes y jueves durante la mañana de 10 a 14 horas, ¿sí? Para recibir la demanda de la población en diferentes conflictos y temáticas que, bueno, son inherentes a esa problemática. Y la idea es, junto con participación comunitaria, poder hacer algún diagnóstico territorial, poder estar cada vez más cerca de la gente para poder brindar herramientas y soluciones. Como centro cultural y comunitario, nosotros obviamente aportamos el lugar, estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 20 horas y somos el punto focal, digamos, dentro del barrio, como para que la gente se pueda acercar acá. Así que bueno, estamos muy contentos de poder lograr esta articulación a partir de ahora. Bueno, Silvina, ¿cómo se fue gestando esta idea y cómo se llevó adelante o cómo se realizó, se concretó esta posibilidad? La propuesta inicialmente fue de la Defensoría con la Subsecretaría del Ministerio de Seguridad y Justicia, ¿sí? Ellos, una vez que la empiezan como a trabajar un poquitito, después vienen a plantearla como punto focal acá en el Nahuelhué. Y obviamente nosotros apoyamos completamente la idea de poder tener el espacio físico acá y articular con ellos, ¿sí? Desde hace unos meses que ellos ya vienen trabajando estas cuestiones de mediación comunitarias en otros lugares y bueno, ahora nos toca a nosotros, así que estamos muy felices. Para la gente por ahí no conoce mucho la dinámica del centro cultural, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tipo de actividades realizan? Mira, tenemos desde talleres de oficios, que este año tuvimos 16 talleres enmarcados en lo que es el programa Emprender del Ministerio de Desarrollo de la provincia. Tuvimos distintos oficios desde herrería, depilación, manicuría, maquillaje artístico, cocina saludable, servicio de salón. Tuvimos Gerenciar tu Emprendimiento, que fue un taller muy lindo acerca de cómo gestionar una propuesta y un emprendimiento personal. Todos esos talleres de oficios destinados a mayores de 18 años que quieran aprender un oficio. Ya están terminando, ya de hecho se hizo el cierre formal y se entregaron los certificados. Aproximadamente en el Rucaché 150 fueron las personas que se capacitaron este año.
Así que por ese lado muy contentos. Y después es un centro cultural y comunitario destinado a la población en general, donde hay articulaciones con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil, grupos de jóvenes, tenemos deportes, eventos varios. En la página de Facebook del Rucaché, téngannos paciencia porque a veces estamos medio lentos con la página, pero tratamos de siempre estar como publicando todas las novedades y que la gente pueda tener la información en tiempo y forma. Y después acá se pueden acercar porque tenemos operadores y el centro está abierto de lunes a viernes. Para cualquier consulta, inquietud, sugerencia o lo que quieran, pueden buscar acá a los operadores que ellos generalmente pueden darles las respuestas. Bueno, ¿cuántos años tiene el lugar? Mira, esto anteriormente era un lugar destinado con otro objetivo que tenía que ver con los jóvenes en conflicto con la ley penal. Y a partir más o menos del año 2012 se fue conformando, digamos, como centro comunitario y cultural. Desde ahí ha pasado por distintas etapas y distintos momentos. Nuestra gestión particularmente es relativamente breve, desde hace 2 años estamos aquí coordinando, así que lo que intentamos es siempre ampliar la propuesta, generar más espacios de encuentro, todo lo que tenga que ver con la participación de la comunidad y que la gente se vaya cada vez más apropiando del lugar para hacer uso cultural y comunitariamente del mismo. Bueno, no solamente la gente del barrio Nahuel Huet se acerca al espacio, sino de barrios cercanos, entendemos. Sí, exactamente. De hecho, tenemos gente de todos los barrios, muchos también del 29 de septiembre ahora, Malvinas, Omega, de Frutillar, sí, barrios cercanos y no tanto. Bueno, a nivel personal, Silvina, este tipo de trabajo, ¿qué te genera? Mira, yo soy psicóloga, así que es un desafío. Trabajar en lo social es un desafío, me encanta. Tenemos un equipo, no soy yo sola, yo soy la coordinadora, pero hay un equipo de trabajo en pos de la asistencia social, digamos, un grupo muy lindo de operadores sociocomunitarios que están dispuestos a ayudar a la gente, porque ese es nuestro rol fundamental. Trabajamos mucho en equipo a nivel grupal como para fortalecer el equipo de trabajo, para que podamos salir, digamos, al vínculo con la gente de la mejor manera. Así que siempre tratando de mejorar y de ampliar las propuestas. Bueno, están cerrando el año, se vienen las vacaciones, ¿el lugar cierra también? No, el lugar permanece abierto. Durante las vacaciones, por ahí el punto focal es la colonia de la municipalidad, que tiene sede acá en el Rucaché y que todos los meses de enero vienen. Por el momento vamos a ver si podemos echar alguna otra actividad puntual como para poder complementar el periodo de vacaciones, que suele ser obviamente un poco más tranquilo en actividades, porque los talleres todavía hasta marzo no van a comenzar, los de oficio sobre todo. Pero el centro está abierto y hay un montón de otras organizaciones que siguen brindando los servicios durante todo el año. Silvina, si bien, digamos, el Rucaché está emplazado en el barrio Nahuel Huet, todo el mundo lo ha escuchado, sabe, pero ¿cómo se llega al lugar? Se puede llegar por la bajada de Lucman o la bajada del Chalbaco, conocida, digamos, directamente, bien al fondo, antes de toparse con el Ñireco, a la derecha 2 cuadras, y si no, por circunvalación, también tomando, digamos, la circunvalación desde Diarco hasta, bueno, yo me oriento con la ruta antes de cruzar el Ñireco, donde está la entrada también para el barrio Dos Valles, mano izquierda, se abre la callecita, pasás por atrás de Codistel y llegás, justo. El creciente proteccionismo amenaza el crecimiento global y lleva a una desaceleración de la economía internacional, dijo el miércoles el presidente chino Xi Jinping desde la capital de Brasil, donde se reunió con los 4 dirigentes de las demás potencias emergentes que conforman los BRICS: Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Los líderes del bloque BRICS criticaron el proteccionismo motivado por razones políticas en momentos de desaceleramiento de la economía global. Compartimos el informe de Hispan TV. Los líderes de China y Rusia volvieron a rechazar el proteccionismo y el efecto de las sanciones unilaterales en el comercio mundial. China denuncia que el proteccionismo amenaza el crecimiento global. Las prácticas de proteccionismo e intimidación surgen contra la tendencia general, que impactó el comercio internacional y la inversión e intensificó la presión a la baja de la economía mundial.
Durante su discurso en el marco de la cumbre de los líderes de BRICS, celebrada en Brasilia, capital de Brasil, Xi instó por un sistema comercial multilateral sin obstáculos, como las sanciones motivadas políticamente. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin destacó que los países del BRICS, es decir, Brasilia, Rusia, India, China y Sudáfrica, deben esforzarse para prevenir el deterioro de las condiciones sociales y del bienestar ciudadano. Por supuesto, todos sabemos que la situación en la economía global en este momento es complicada. Desde principios de 2018, la tasa de crecimiento ha estado disminuyendo de manera constante. Y según el Fondo Mundial de Monitoreo, este año la tasa será la más baja en los últimos 10 años. Y el BRICS ha estado postulando eso, ya ha estado luchando para revertir eso. Como acabamos de escuchar, algunos países utilizan cada vez más prácticas comerciales desleales y medidas de sanciones, incluidas las motivadas políticamente y el proteccionismo. En este contexto, los países del BRICS tienen que hacer un gran esfuerzo para evitar el deterioro de las condiciones sociales y de riqueza de nuestros ciudadanos. China y Rusia están sujetos a sanciones de Estados Unidos, cada uno por diferentes razones, pero ambos por motivos políticos. Ante esta situación, ambas naciones insisten en la necesidad de formar un sistema de pago común entre los miembros del BRICS para que el sistema financiero global salga de la hegemonía estadounidense y pueda hacer frente al monopolio del dólar. La Defensoría del Pueblo atenderá en el Rucaché. La iniciativa surgió durante una reunión que se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre con el propósito de planificar actividades y acciones conjuntas a partir de articulación entre el organismo provincial y la Defensoría del Pueblo de Bariloche respecto a la atención. Esta será en el Centro Cultural de Rucaché, 2 Islas y Paso de los Buriloche, barrio Nahuelhue, los días martes y jueves de 10 a 14 horas. La titular de la Defensoría, Beatriz Oñate, indicó que el espacio estará destinado a recibir consultas, dudas y sugerencias, así como también se brindará asesoramiento legal y se gestionarán mediaciones ante los casos que así lo requieran. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados con la firma de este acuerdo porque nosotros, si bien tenemos un trabajo en diferentes espacios de juntas vecinales y algunos centros comunitarios, lo que nos da la posibilidad de este acuerdo con la subsecretaría es que ellos tienen un trabajo comunitario de participación interesante y que va dando también en el marco de las actividades que se van desarrollando diagnósticos. A nosotros nos viene muy bien poder participar y estar en el espacio del Rucaché, que agradecemos a la licenciada Almonacid, que fue quien nos dio la posibilidad de que estemos en este espacio, a Silvina, que es la coordinadora del área, y entendemos que en el Rucaché hay muchas actividades, hay muchos actores sociales que concurren a diario, así que nos da a nosotros la herramienta de poder articular con todas las instituciones que participan en el Rucaché, como también, claro, con la ciudadanía en general, que nos va a permitir traer los servicios que nosotros brindamos desde la Defensoría del Pueblo al espacio del Rucaché. Nosotros los servicios que ofrecemos es la gestión institucional, tanto local como acompañamiento en instituciones provinciales y nacionales, damos el asesoramiento jurídico para personas que lo requieran y que no tienen posibilidades de contratar un abogado, y también estamos en la mediación comunitaria, que es lo que vamos a reforzar con el área de la Subsecretaría de Participación Comunitaria, porque entendemos que la mediación es una herramienta no solamente para la participación, sino también para lo que tiene que ver con buscar prevenir situaciones que pueden ser más conflictivas si no se toma una intervención a tiempo. Bueno, es común, ¿no?, este tipo de trabajo en conjunto, teniendo en cuenta que la Defensoría es un organismo local con otro organismo de la provincia de Río Negro. O sea, es viable, pero se puede, digamos, el hecho de generar instancias de trabajo conjuntas. Sí, por supuesto. La verdad que nosotros como Defensoría del Pueblo buscamos siempre la articulación con todas las instituciones que puedan cooperar y que nosotros podamos también cooperar con el desarrollo de las actividades y los fines y objetivos que tiene cada institución, y siempre en pos de llegar de la forma más eficiente a la ciudadanía y con una respuesta lo más concreta posible.
Bueno, van a empezar aquí con días y horarios de atención. Sí, ya tenemos los días y horarios específicos que van a ser martes y jueves de 10 a 14 horas. Entonces la gente de no solamente del barrio, los que puedan acercarse esos días y horarios al Rucaché, pueden tener asesoramiento de la Defensoría. Totalmente, vamos a estar acá, así que tenemos 2 oficinas a disposición, así que sí, esa es un poco la idea, la permanencia y la sostenibilidad en el tiempo, para que la gente también se apropie y sepa y se referencie con la Defensoría hoy en el Rucaché. El convenio o el acuerdo, ¿por cuánto tiempo les permite estar acá la Defensoría? Mira, nosotros, estamos justo en un momento de cambio de autoridades. Con el subsecretario la idea es de trabajar por todo el periodo que tenemos como gestión, y el espacio específico del convenio con el Rucaché lo vamos a tener que renovar después del 10 de diciembre con las nuevas autoridades. Bueno, pero entendemos que va a ser propicioso y vamos a ir en el mismo sentido. ¿Cuáles son los temas que van a atender desde la Defensoría a la gente que se acerque? Sí, puntualmente, como te decíamos, ya tenemos pensado avanzar con cuestiones que tienen que ver con tenencia responsable de mascotas y las situaciones que, si eso no se resuelve a tiempo, genera un conflicto vecinal, y bueno, vamos a trabajar fuertemente en ese sentido para tratar de empezar a prevenir esas situaciones. La edición 31ª de las 1000 millas Sport renueva gran parte del recorrido entre el día 27 y 30 de noviembre, con base aquí en la ciudad, con más de un centenar de participantes. En esta edición se incorporaron múltiples espectáculos culturales en varios puntos de la ciudad. La competencia llevará a los participantes a las zonas turísticas de Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y El Bolsón, a lo largo del escénico camino de los siete lagos. Realmente ¿cuánto hace, Daniel? Unos 5 o 6 meses que nos juntamos y conversábamos de esta nueva versión de las 1000 millas, y conversábamos de cómo las 1000 millas tenían que es un evento muy querido para Bariloche, muy esperado, pero quizás que, decíamos con Daniel, está un poquito escondido a veces, porque si bien los que transitamos por Bustillo lo vemos cuando vienen los autos, por ahí no todos los fanáticos de los automóviles lo podían ver, así que él me proponía darle un matiz distinto este año, tener más presencia en la ciudad, y creo que así lo construimos y que así fue avanzando este tema. Nosotros agradecemos la presencia de las 1000 millas en Bariloche por muchos motivos. Quizás el más fundamental y localista es porque todo evento genera trabajo, y si algo necesitamos los argentinos y los barilochenses es tener trabajo, y todos los eventos que se suman en la ciudad son generadores de trabajo en términos de que vienen turistas, de que vienen distintos vecinos. Hay distintos eventos, en este momento estamos conviviendo con un congreso de la lengua española argentina, con un congreso de oftalmólogos, y la 1000 millas viene a traer toda su distinción, viene a traer toda su pasión por los autos de colección, que a muchísimos nos entusiasma, y sobre todo a los barilocheños, y por eso en esta oportunidad van a tener forma de verlos y de estar más cercanos a ellos. Así que un agradecimiento importante para la organización de 1000 millas, para el Ministerio de Turismo de la provincia también, que acompaña esta edición. Y nada, vamos a estar todos ansiosos de que las 1000 millas empiecen, que ya es un evento muy barilochense. Muchas gracias. Presentamos un proyecto donde, sí, van a haber más de 100 artistas dando el abrazo de bienvenida en diferentes recorridos de 1000 millas, con diferentes géneros musicales. Y nada, es una oportunidad de encuentro, una oportunidad, como lo dijiste, Gustavo, también de trabajo para el arte de la ciudad, tan necesario, de poder visibilizar los proyectos que tenemos, que son grandes talentos. Así que agradecida. Van a ver desde jazz, folclore, van a estar, desde música africana, van a haber varias, pero sorpresas también para la gente que esté,
en cada lugar, en el santuario, en los Baquianos, en Chapelco, en el Yau Yau. Vamos a dar una linda recepción también en el Centro Cívico. La Orquesta del Bicentenario nos va a acompañar también, junto con la Nube Percusión en la apertura. Así que va a haber una hermosa grilla, síganla, acompáñenla, porque así como acompañamos a Mil Millas, también podemos acompañar a los artistas locales que le van a estar dando la bienvenida. Pasamos a las farmacias de turno para este viernes 15 de noviembre. Farmacia Gallardo en Villegas 467, Farmacia Gilmore en Mitre 802 y Farmacia Visconti en 12 de octubre de 1708. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este viernes 15 de noviembre. Gallardo en Villegas 467, Gilmore en Mitre 802 y Farmacia Visconti en 12 de octubre de 1708. Esta última está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de hoy. Agradecemos a todos por su compañía. Los dejamos en la programación y nuevamente nos reencontramos el día martes. Que tengan todos una muy buena jornada, un muy buen fin de semana, que la pasen bien. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.